Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Todas las Voces aquí en la pantalla de Canal 4. Es muy grato recibirlos y además a nuestros panelistas. Viviana tuvo alguna dificultad con los vuelos. Por suerte podemos hablar ahora dificultades en los vuelos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Bueno, se retorna de a poquito a la normalidad. Exactamente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Fernando, fantástico. ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Qué lindo recibirte también, Pancho Fay. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Y lo mismo para ti, Eduardo. ¿Cómo andas? Gracias, todo bueno, bien. Viviana seguramente va a estar el próximo lunes. Tenemos varios asuntos. Alguno tiene que ver con polémicas que en alguna forma se han insinuado ya en este espacio. Hace algunos días aquí mismo se instaló aquello de la calidad democrática. Y vamos a, en este ejercicio, que es un juego, pero que muchas veces... Lo del numerito, sabes que el otro día alguien me dijo algo interesante. ¿Viste cuando vos armás el fogoncito para la parrilla, no? Cada uno tiene su estilo para poner, ¿no? Primero el diario, después la piña, después... hay gente que usa el carbón. Hay gente que usa secador de pelo cuando le prende. ¿En serio? Ojo. Sí. Bueno, Conozco varios. ese es un tip que no lo tenía. Pero después está el momento en que encendés ahí, o el encendedor o el fósforo, y ahí cobra como el primer fuego. Bueno, esto de los numeritos tiene algo que ver con eso, del primer fuego en Todas las Voces, porque el otro día decían eso de la calidad democrática. Quiero que me califiquen del 1 al 10 la calidad democrática en Uruguay. Más allá de lo que hemos leído por todos lados y que nos consideran como uno de los países privilegiados en esa materia. ¿Y por qué lo digo? Ojalá que la producción me acompañe también en la pantalla con esto, como lo hace siempre, porque hubo un suceso destacado en el Congreso del PIT-CNT, hubo un sindicalista argentino, Carlos Díaz, todos sabemos más o menos esta historia, que fue invitado por el PIT-CNT, por la central sindical, y expresó que el sindicalismo argentino estaba a disposición para luchar por la derogación de los 135 artículos de la LUC. Pero dijo algo más. Aquí está parte de lo que señaló este sindicalista argentino. Dice, para que vengan a votar el día que se realiza el referéndum y echar a la calle Pou. Hubo una reacción, digamos, espontánea, inmediata, y yo diría sobre la base de un consenso. El rechazo fue generalizado. Y eso me parece que insinúa también esto que mencionamos al comienzo de Todas las Voces hoy, la calidad democrática. ¿Cómo la valorás, Eduardo, si tenés que poner ya el numerito ahí? ¿Pero me hacés poner el número antes? Claro, que lo pongas y lo todos el argumentes. número. Ponemos el número. Exactamente. Claro. Vamos al numerito ahora, en vivo, ahí está. Yo pondría un 8. Un 8, la calidad democrática de Uruguay. Sí. ¿En función de qué, Eduardo? Bueno, yo digo primero del funcionamiento de los distintos poderes del Estado, ¿no? Creo que esto es un elemento muy importante. Claro. Hay en Uruguay Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, y si bien hay situaciones en las cuales uno puede entender que algún poder ha incidido sobre el otro y demás, justamente se discuten las excepciones, ¿no? Sí. No los elementos permanentes, como sucede en otros países, donde la designación de los jueces, la intervención del sistema político en la intervención de los jueces, Lo la de elección. la reacción de la gente ante este sindicalista Bueno, argentino... este es un buen ejemplo, ¿no? Ajá. Yo creo que, en mi opinión, obviamente, este discurso está totalmente fuera del tono de lo que es la realidad uruguaya. Aquí nadie se plantea, por suerte, ¿no? Porque ya lo vivimos, ¿no? Ya vivimos sacar un presidente que en realidad no se sacó, se quedó, ¿no? Pero sí disolvió el Parlamento. Claro. Y tuvimos una dictadura cívico-militar durante 12 años. Por lo cual, yo creo que Uruguay debe vanagloriarse frente a lo que es la realidad del mundo respecto al funcionamiento democrático, y es algo que debemos cuidar fundamentalmente. El rol, yo diría, de todos los poderes del Estado, pero particularmente del Parlamento, Claro. que es donde está representada la voluntad popular. Exactamente, nos compromete los medios también. Laura, ¿qué número dibujaste ahí en la hoja? Yo puse un 9. Un Me parece puntito que más tenemos arriba. una muy buena calidad democrática en Uruguay. Coincido con gran parte de lo que dijo Eduardo. Te lo hago al revés, ¿por qué no un 10? ¿Y por qué no un 10? Porque siempre se puede buscar la perfección, que no es tan fácil encontrarla. Pero en lo que puse un 10 fue la vez pasada, Sí. cuando nos pediste de medir la temperatura de la campaña Claro, del referéndum. sí. Puse un 10 porque dije, la temperatura está alta. Y creo que no me equivoqué, porque esto que tú estás contando del sindicalista argentino en un congreso del PIT-CNT, estás haciendo ese enganche, está bien. en un congreso del PIT-CNT,
estar llamando a echar al presidente de la República y un Congreso que lo ovaciona y lo aplaude, más allá de que después las autoridades se hayan desmarcado, muestra que esa temperatura está creciendo y no queremos que crezca en este sentido. Marcelo Abdala, el nuevo presidente del PIT-CNT, dijo que no hay forma de que el movimiento sindical se corra un milímetro de la institucionalidad democrática uruguaya. Se desmarcaron las autoridades, pero en el calor PIT-CNT. del Congreso lo cierto es que lo ovacionaron. Sí, ojo que hay historias sobre eso, ¿no? Porque en realidad el rol del movimiento sindical frente a la dictadura fueron 15 días de huelga general, de resistencia a la dictadura, ¿no? Eso me parece que es un elemento no olvidar, ¿no? No hubo acciones del movimiento sindical nunca respaldando intentos de golpe de Estado, como hubo, no en el 73, también hubo en el 64, ¿no? Pancho Fay exhala ahí como No, apesadumbrado. porque es una discusión de hace 50 años, cuando en febrero la CNT estuvo con el golpe de febrero. No, vamos a entrar en eso, porque si no... Sí estuvo, por supuesto. Disparate absoluto. Pero fue Estuvo fáctico. con el golpe. Con el estuvo- golpe del nunca febrero del estuvo 73, es fáctico. Absolutamente falso. ¿Pero por qué decir que es falso si es verdad? Porque es falso, porque una cosa es apoyar o haber dicho que se coincidía con los famosos 4 Pero y se 7, reunieron con los militares, y el otra Partido cosa es Comunista apoyar el golpe de Estado. apoyó también Si al querés golpe de ver quién febrero. apoyó el golpe de Estado, es facilísimo. Agarrar la lista de los consejeros de Estado, empezar por Echegoyen, que era blanco. Pero, Bueno. ¿pero ¿qué tomaste hoy? Pero a ver, es fáctico No, lo que no, digo no de tomé febrero, nada. tranquilo, no te pongas mal. Habitualmente no tomo. 8, coincidís con Brenta. Sí, a pesar de que está de mal humor, pero coincide. No, Mis coincidencias lo van único por que te pido, encima. que no me van por compares el humor encima. con Mujica, ¿eh? No, Porque todavía no lo nombraste y El ya mujiquismo llevamos 5 el mujiquismo minutos. está vivo y coleando. ¿Por qué 8? Porque creo que es una muy buena calidad democrática y creo que podría haber sido un 9 también. Es decir, creo que hay algunas cosas que efectivamente se pueden mejorar, pero en la región sin duda nos destacamos y a nivel mundial también. Creo que hay un gran respeto en Uruguay por los votos en general, por los resultados electorales, por la separación de poderes. Creo que en todo eso funciona bien y hay que señalarlo y decirlo. Y creo que la reacción a los comentarios del sindicalista argentino es una reacción, por supuesto, no de parte de los sindicalistas que aplaudieron, pero sí de los responsables de decir, no, esto no está bien. Y de alguna forma Pereira, que seguramente sea futuro presidente de Frente Amplio, hizo muy bien también en desautorizar el asunto. Bien, en mi cuenta de Twitter tiré ahí un globito sonda y obviamente lo que se marca es, allí se establecía, bueno, 1 a 3, una bajísima calidad democrática, de 4 a 6, una calidad media, de 7 en adelante, una muy buena. Y obviamente hay un 80% de personas que están en esa franja del 7 al 10, no vale la pena ni siquiera mencionarlo, es apenas un elemento más. Fernando. Yo puse un 9, Un 9. también, porque me parecía que 10 era un poco pillado. Un poco pillado. Claro, poco pillado. te estás Hacía colocando. mucho tiempo que no escuchaba la bueno, la palabra palabra tengo antigua, un montón de canas que atestiguan la edad. No, yo estoy de acuerdo, aparte, me parece que el sistema democrático uruguayo, la institucionalidad, por lo menos desde la recuperación democrática en el 85, ha dado incontables señales de calidad. Por ejemplo, sin ir más lejos, traer el ejemplo de lo que fue cuando se hizo el recuento de votos en la última elección, que la Corte Electoral estuvo una semana. Yo me acuerdo que venían amigos argentinos y me decían, ya va a salir lo del fraude. Le digo, ¿pero qué fraude? No va a haber ningún fraude. La Corte Electoral va a contar los votos y lo que salga va a ser aceptado. ¿Por qué? Porque la tradición democrática uruguaya es esa, digamos. Y me parece también que está bueno, efectivamente, lo que señalaba Pancho. Una cosa es la reacción al calor del Congreso, que no es que la apruebe, por más que esté al calor del Congreso, pero es bueno que las autoridades y los responsables se desmarquen radicalmente. Habla de esa misma calidad democrática. Ajá. Bueno, Laura, a Laura le llamó la atención lo del término pillado, es verdad, ¿no? Nos retrotrae a aquella época. Se me cayó la cédula ahí. Claro, horriblemente. pero estamos, o sea, tenemos elementos para estar pillados. Fíjate que la unidad de inteligencia de The Economist marcó que apenas un 8,4% de la población en el mundo vive una democracia plena y que Uruguay en Latinoamérica la lidera. Ahora bien, es una cuestión también de cuidarlo todos los días, ¿no? Tenemos que estar Todos los orgullosos, días. sin duda. Sin duda, sin duda. Bueno, nos vamos al primer tema, aquí está el disparador. La sección 3 de la Ley de Urgente Consideración incorpora cambios en la institucionalidad de la educación a través de 74 artículos. Los defensores de la LUC consideran que con los cambios
se inicia una reforma al sistema educativo, mientras que quienes se oponen a los artículos que refieren al tema consideran que se introducen cambios de tal magnitud que merecían un debate más amplio y más profundo. Entre los argumentos del gobierno, que considera que se incluye un conjunto de artículos imprescindibles para poner en marcha una dinámica de cambio en la educación, como dijo el ministro Pablo da Silveira, se estima que son etapas progresivas, pero que dista de ser una reforma educativa. Los cambios abarcan, entre otros asuntos, el estatuto y la formación docente, la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y media, y el gobierno de la educación, donde los defensores de la ley entienden que se incorpora más dinamismo en la toma de decisiones. Quienes rechazan la nueva legislatura consideran que se erosiona la autonomía y se margina la opinión docente, quitándoles incidencia en las sesiones del Codicen, donde siguen teniendo voz pero sin voto. ¿Se trata de una reforma educativa incluida en un trámite urgente? ¿Es el camino que garantiza el imprescindible cambio en la educación? Se abre el intercambio. Bueno, se abre el intercambio y hace algunos días se tocaba tangencialmente este asunto. Un primer, si se me permite el término, chisporroteo surgió cuando se entendía que se estaba como falseando. De hecho, vos hablaste de una campaña mentirosa porque hablaba un spot de la eventual privatización de la educación pública, Laura. Sí, algo que no se pudo sostener y que varios dirigentes luego del Frente Amplio salieron también a desmarcarse y a reconocer que no hay nada en la LUC que privatice la educación pública. ¿En qué es bueno la LUC para la educación? Yo creo que los uruguayos ya hace tiempo que perdimos el orgullo de ser un país pionero en educación pública. Pasamos de ser el primero en Latinoamérica a ser el último. Hay una realidad de fractura y de exclusión porque los niños y jóvenes que menos aprenden y que menos egresan de la educación pública son precisamente los de contexto más crítico y más pobre. Y la LUC lo que hace es introducir cambios muy relevantes que buscan que los alumnos no solo concurran a clases, sino que se mantengan en el sistema, busca recuperar a los que quedaron afuera y que se igualen las oportunidades. El primer cambio para mí que ayuda en este sentido es que se busca una mayor formación docente, se agrega la posibilidad de tener un título universitario a los docentes y se toma en cuenta para el desarrollo de la carrera docente no solo el título y la antigüedad, se agrega la calidad de la clase que da el docente, el presentismo del docente, la puntualidad, factores que son muy importantes, porque sabemos que hoy hay un mal endémico en la educación pública uruguaya, que es el ausentismo. Dio 20% del ausentismo en 2018, es decir, en una semana hay un día que el docente no concurre, semana tras semana, año tras año. ¿En qué es mala la LUC para la educación, Eduardo? Bueno, yo creo primero que hay una modificación institucional que elimina los consejos, consejos de primaria, secundaria, etcétera, donde había participación docente. Yo no creo en una reforma educativa que pueda hacerse sin los docentes. No estoy hablando, y quiero hacer una distinción, no estoy hablando acá de los sindicatos, ¿no? Estoy hablando de dos docentes, obviamente muchos de ellos organizados en los sindicatos, que tenían representación y que acaban de votar además su representación en el Codicen. Me parece que la siguen teniendo, ¿no? Que la siguen teniendo en el Codicen. Representantes de Codicen no la tienen más en los consejos porque fueron eliminados los consejos. Claro, pero digo, sigue teniendo la representación de Codicen. Y en la actual representación del Codicen acaban de triunfar las listas que presentó la CESEU, ¿no? La Coordinadora de Sindicatos de la Educación, lo cual también es una señal clara de que los docentes pretenden participar. Me parece que estamos todos de acuerdo en que no hay transformación educativa sin participación de los docentes. Creo que la sustitución de los consejos por esos directores generales, que además tienen potestades para designar los directores luego de los liceos, estoy hablando fundamentalmente de la educación media, ¿no? No me parece un cambio positivo desde ese punto de vista. Se dice que dinamiza el gobierno de la educación. Se le da un rol con mayor preponderancia al Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Ahora, me parece que uno puede ver el artículo 193, bueno, se crea un estatuto docente que va a coexistir con el vigente, eso tiene un aspecto vinculado a la precariedad laboral, pueden haber diferencias desde el punto de vista... Esa ambigüedad puede perjudicar al trabajador. Bueno, puede perjudicar al trabajador claramente desde el punto de vista de los salarios. Para nada, y de porque los el ingresos, trabajador puede elegir con cuál de los estatutos... Y el director lo puede sacar y lo puede perjudicar. Pero ese estatuto es el que yo decía, si me permitís, la calidad Eduardo, democrática implica que me dejes hablar. Como primera cualidad. Pero precisamente el intercambio es lo rico de este programa, me parece. Sí, es un intercambio. Ese estatuto que tú mencionás
es el que empieza a tomar en cuenta en la carrera docente no solo la titulación, la antigüedad, sino también que asistan a clases, que impartan las clases, empieza también a dar la posibilidad de que los docentes puedan recibir un premio si van a dedicarse a escuelas de contexto más vulnerable. Eso me parecen cosas positivas, bueno, eso me parece que como elemento discrecional en manos de los directores generales es una potestad que puede ser utilizada bien o mal. Por lo tanto, no es lo mismo un consejo que establece criterios que una persona que tiene esas potestades y que va a ser evaluada en función de las orientaciones que establezca que el organismo rector, que en este caso va a ser el CODICEN y el MEC. Y lo otro, si me permitís redondear, tiene que ver con un aspecto que obviamente no está en la LUC, pero todos esos aspectos de mejora que Laura mencionaba tienen que tener obviamente un financiamiento, ¿no? Si hablamos de extender tutoría, por ejemplo, las tutorías están limitadas, desaparecen prácticamente las tutorías. ¿Pero estás de acuerdo con ese aspecto de mejora? Sí. Estoy respecto a los asignaciones de recursos, ¿Estás de acuerdo con que se premie a un docente de acuerdo si hay que vaya claros a una escuela, por ejemplo, en la cuenca de Casaballe y se dedique a esa escuela, que se lo premie más que a uno que a una escuela del centro, Laura, o que se premie más al docente que no falta a clase que al que falta? ¿Con eso estás de acuerdo? ¿Te parece que puedo estar de acuerdo en que se premie al que falta? Bueno, pero porque lo que están queriendo derogar eso. Bueno, entonces no está de acuerdo con que se deroguen esos artículos. No, sí, perdón, los artículos en los que dicen estas dos cosas que te acabo de plantear son parte de los artículos que se buscan derogar. Bien. Eso yo es lo que una quiero realidad. decir cuando pueda hacer un redondeo tiene que ver con lo siguiente. Para mantener tutorías, extensión de tiempo completo y tiempo extendido, que ha sido un éxito a nivel de primaria, tiene que tener esto presupuesto. Para que esto tenga presupuesto, tenemos con el decreto 90 un 15% que ya se le tajeó de presupuesto a la educación, y tenemos que en los 309 millones de dólares de recorte de la rendición de cuentas, 56 son de la ANEP. Entonces, una cosa es la expresión de deseos, ¿no?, que uno puede tener, o el cambio institucional, que luego esos premios y demás son plata, ¿no? Y esa plata no está. Es el organismo más recortado en la rendición de cuentas, es la educación. Bien, vamos a administrar un poco mejor los tiempos. Fernando Santulo, sobre este tema, ¿desde qué lugar lo ves? Yo quería empezar esto, que no es la B de la victoria, sino 2 veces dijimos en este programa que íbamos a hablar sobre educación antes, y las 2 veces dejamos el tema de lado, porque era largo, porque era complejo, porque una serie de factores que había otros temas que eran más urgentes y los tratamos. ¿Por qué estamos tratando el tema hoy? Y porque justamente el tema educación, el sistema político partidario nos lo acaba de proponer como una cuestión de sí a la LUC o no a la LUC. Es decir, se simplificó una cuestión que es increíblemente compleja, que se maneja que requiere una cantidad de soluciones técnicas y que requiere algo que voy a decir ahora después también. ¿Por qué? Porque de alguna manera el sistema político partidario nos colocó sobre el eje, que me parece perfectamente válido desde la perspectiva del sistema político partidario, pero que no necesariamente aporta o necesariamente puede aportar claves para solucionar el problema. Yo creo que hay una especie de sujeto omitido en la charla, no en la charla esta en concreto que estamos teniendo acá, que yo confío que es, sé que suele tener más nivel que otras charlas que ocurren en otras partes. Hay un sujeto omitido que es el estudiante. Se está planteando el tema de la educación como si fuera un problema de gobernanza, esencialmente un problema de gobernanza. Es decir, ¿qué cambios tenemos que plantear a nivel de consejos, dónde los integramos en el CODICEN, quién debe participar? Pero siento que hay poca sustancia a la hora de plantearse cuál es el problema central. Y el problema central acá es, tal cual yo lo entiendo obviamente, que 9 de cada 10 pibes del percentil inferior, es decir, de los que vienen de los hogares más pobres, no logran completar el ciclo de secundaria. Y no se está haciendo foco en eso. Yo no sé si no se está haciendo. Lo que digo es que me resulta llamativo que cuando nos animamos a hablar de este tema en este programa, sea justamente cuando de alguna forma estamos habilitados por el sistema político partidario y no cuando salieron los horribles resultados de hace algunas semanas. Bueno, pero en base a eso es que se plantean estos cambios, no deberían estar en la LUC, ¿no? Pancho si hablamos de una reforma educativa integral, ¿no? Sí, simplemente por una cuestión, además que tiene que ver un poco con el amor propio, ¿no?, de esta trayectoria ya de unos cuantos años de todas las voces. El asunto estuvo planteado en temporadas anteriores y fuimos a la profundidad.
A tal punto que ese asunto que acabas de mencionar estuvo siempre presente y cada vez que surgían estos diagnósticos internacionales incorporábamos voces de alta calificación. Pero claro, el diagnóstico era ese, que no pensábamos en el estudiante como foco. Veremos cuánto de esto está en el proyecto de la LUC. Pancho. Bueno, era bastante previsible que se planteara un debate en torno a los cambios específicos que plantea la LUC en materia institucional, y por eso mismo que se me ocurrió tratar de plantear el problema desde una perspectiva un poco distinta, que es un poco, no sé si mediano plazo, pero llevarlo a una lógica no tan centrada en el detalle de lo que dice la LUC, ir un poco a un programa más grande, que es el siguiente. Uruguay siempre tuvo en los últimos 50, 70 años una educación pública mucho mejor que la de la región. Esto de la mano un poco con lo que pasaba en Argentina y en particular en provincia de Buenos Aires, pero bueno. El problema que estamos teniendo, desde por lo menos lo sabemos bien claramente desde las pruebas PISA, que la primera en la que participa Uruguay es en el 2003, y periódicamente desde el 2003 hasta el 2018 hemos participado en ellas, es que estamos perdiendo velocidad relativa con relación a otros países que mejoran mucho más que nosotros, y que además estamos con problemas que se mantienen en el tiempo y lo que hacen es que los más pobres sean los más perjudicados. Eso viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, es un diagnóstico que todos conocemos, pero en paralelo a eso, entre el año 5 y el año 20, hubo varias promesas muy importantes de parte del Frente Amplio, que tuvo mayoría política propia, que tuvo el presidente Mujica diciendo educación, 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 que tuvo a Vázquez diciendo que había que cambiar el ADN de la educación, y los resultados no fueron buenos, esa es la verdad. Es decir, no se mejoró tal como se había planteado la expectativa de que así podía llegar a ser. Y lo que hubo en el 2019 es un cambio político importante de la gente, que dijo, vamos a probar con estas otras herramientas. Y esto que se plantea en la LUC, que aquí aterrizo al tema, son las herramientas que se plantea un gobierno de cambio con gente especializada en el asunto, porque sin duda lo es el presidente de la ANEP, sin duda lo es el ministro de Educación y Cultura, y que dicen, nosotros precisamos de estas herramientas para cambiar. Yo creo que se le puede dar, más allá del debate puntual de que si es un director general, si es un consejo, yo creo que el Uruguay le tiene que dar un voto de confianza al nuevo gobierno, decir, estas son nuestras herramientas, queremos cambiarlas en este sentido. Así como se confió durante 15 años y no hubo resultados, el cambio tiene que poder permitir esa confianza. Bien, mi pregunta ahora para este tramo es si efectivamente estamos asistiendo a una reforma de la educación. Porque además todos hemos escuchado durante muchísimo tiempo lo de la reforma de la educación para solucionar, entre otras cuestiones, lo que se ha mencionado acá. Los más pobres son los más perjudicados, vamos a tratar de revertir eso. Ahora, cuando se habla de la eventualidad de que se esté ante una reforma, automáticamente se dice, bueno, pero una reforma se hace con otra profundidad en el debate, con otro grado de detalle en el análisis. No puede ser que una reforma educativa vaya como oculta o solapada detrás de un proyecto de urgente consideración. Yo creo que se están proponiendo cambios muy importantes en la educación. ¿No es una acá reforma? Hay consenso. Sí, no es una reforma para ti. Yo creo que es una reforma de cómo se hacen las cosas, sí, y me parece que está muy bien planteada. Me Es parece una que reforma se necesitan, sí, y me parece que se necesitan cambios en la educación, al igual que todos dijimos, y que la LUC es el instrumento para esos cambios. Me parece que todos los temas que se plantean tienen amplio debate previo, amplísimo debate previo. El tema de los docentes, de cómo premiarlos, de cómo favorecer su carrera, de cómo crear un sistema de comunidades educativas en las cuales los alumnos vayan motivados a aprender y los docentes vayan felices a dar clase para construir realmente igualdad de oportunidades. ¿Cuántas veces se habló de esto? Es lo que decía Fernando. Siempre se está hablando de estos temas y no se ponía arriba de la mesa nuevas herramientas para lograrlos. La ley del 2008, la Ley General de Educación, aprobada por el Frente Amplio, no logró estos cambios. Yo creo que la LUC sí los puede lograr y creo que el centro, que es verdad que ahora se fue el debate hacia lo de la gobernanza, pero creo que el centro de estos cambios están en lo que comentaba al principio de cómo lograr que el sistema atraiga a los estudiantes mediante estos cambios en la evaluación de los docentes. ¿Es una reforma educativa? No. Yo creo primero que estamos en una coyuntura diferente, ¿no? A la que fue el debate en otros años y está muy impactada por la pandemia, ¿no? La pandemia profundizó notoriamente la brecha educativa. A nivel de secundaria, un 30% de los jóvenes no se conectó durante todo el proceso de la pandemia.
Esto claramente profundizó esa brecha educativa entre los más pobres y los más ricos, ¿no? Todos sabemos que la educación privada tuvo un nivel de atención obviamente diferente, ¿no? Porque ahí se paga, por lo cual, en mi opinión, hay que tomar medidas más profundas, ¿no? Para tratar de achicar. Esto no es una cuestión de motivar y demás. Yo comparto lo que dice Laura respecto a motivar y demás. Ahora, motivar implica tomar acciones que efectivamente haga que esos jóvenes que se desvincularon del sistema educativo se reinserten en el sistema educativo. Te van a decir, en todo caso, Eduardo, las reformas que propuso el Frente Amplio no fueron suficientes, no alcanzaron. Bueno, yo creo que hubo cambios. A ver, si vamos a poner ejemplos, estaríamos toda la noche. Yo, por ejemplo, podría poner el ejemplo de la UTEC, que se inició con 40 estudiantes y hoy tiene 4.000, y que presentó, creo que hablamos de esto en algún momento, presentó su presupuesto, hubo un debate importante y se logró asignar, no lo que pedía la UTEC, pero por lo menos algo, y lo defendieron los intendentes del Partido Nacional de todo el país, porque la UTEC está ahí, donde están los jóvenes. Pero lo que quiero decir es que si queremos una reforma de fondo, que es lo que me parece que hemos dicho todos acá, no se puede discutir en 90 días. No es la LUC la herramienta para ir a una reforma de profundidad. A ver, sí, a mí continuando con lo que dije al comienzo, a mí me parece que el tema que enfrenta Uruguay en los próximos años es esencialmente el tema, el problema o el asunto central es el tema educativo, es el tema especialmente en educación pública, pero no solo en educación pública, y no solo entre los más pobres, digamos, porque el sistema también está expulsando gente en la zona media y en la zona alta, es decir, no en el percentil más alto, pero en el inmediatamente, que sería, ¿cómo se diría? El 8 economista, que ahí hay gente que se expulsan 3 de cada 10 los chicos de 20 años, solo el 40% terminó secundaria. Exacto, o sea, ahí hay un problema esencial, pero hay un problema esencial que se vincula con otro montón de aspectos de la posibilidad de crecimiento del Uruguay. No recuerdo qué economista era, el otro día lo decía, uno de los límites que Uruguay está encontrando en este momento para su productividad tiene que ver con la formación de los recursos humanos. Ahora, Fernando, te lo planteo en estos términos, en todo caso. Lo que leíste del articulado, porque de hecho el material está allí presente, ¿te parece que favorece a la obtención de esos resultados? A mí lo que me parece es que, más allá de eso, ahora voy a eso, más allá de eso, el tema educativo requiere un tratamiento bastante más específico, o por lo menos sería deseable. A mí me pasa siempre en este programa, en algunas cosas coincido con uno, en otras coincido con el otro, me resulta inevitable. Pasa todo. Yo estoy de acuerdo con una cosa que dice Pancho y es, ¿por qué no darle un crédito al esfuerzo que hace el gobierno en este tema? Dicho lo cual, creo también, si vamos a darle un crédito, el tema debería ser muchísimo más central y no solo una parte del articulado de una ley muchísimo mayor. Claro. Pancho, vos mencionás eso, ¿no? De que en 2019 se votó un cambio político. Sí. Y que el gobierno venía con una hoja de ruta. En consecuencia, había una parte donde decía, esto es lo que tenemos para la educación. Ahora, ¿qué sucede? También hay un altísimo porcentaje de personas que no votaron a este gobierno y que también están vinculados, involucrados en el sistema educativo. Sí, por supuesto. Es que, a ver, vamos a la historia del Uruguay. José Pedro Varela, que fue el que metió los grandes cambios revolucionarios en la educación, lo hizo con la dictadura de Terra. De la Torre. Perdón, de la Torre. Bien, era para ver si estabas atento. Muerto. Estaba atento. Estabas atento. Pero era otro. Bueno, pero ¿a qué voy? Es decir, los cambios en la educación son cambios que atañen al corazón de una sociedad y por tanto siempre va a haber debate. Yo lo que digo es, tenemos un serio problema, sí lo tenemos. El Uruguay apostó durante 15 años a un gobierno que le dio prioridad al asunto, sí, se lo dio y sí apostó. Hubo resultados no acorde a las expectativas que teníamos y no acorde a la exigencia internacional y a lo que precisamos darle sobre todo a los más pobres. Salvando lo de Brenta, por ejemplo, Pero con respecto no importa a la nada, son detalles, que si es un director general o si es un consejo. El problema no es si es un consejo o un director general, el problema es que tenés 7 de cada 10 estudiantes de 15 años pobres que no entienden lo Pancho, que leen. me refiero, sobre todo cuando Pero eso lo pasó en la entusiasmé. cuando mencionás eso, por ejemplo, de las reformas en las que estuvo empeñado el gobierno del Frente Amplio. Pero que allí notoriamente no le dio citar resultados, lo con de la la mejor UTEC. buena voluntad Claro, seguramente. pero tomando las palabras de Eduardo, Sí. se menciona lo de la UTEC y además se dice que lo del Pero plan la UTEC son Ceibal... 4.000 personas y estamos hablando de Está bien. 50.000 personas por año. No, pará, y te Si doy me una permitís estadística redondear, más. lo del plan Ceibal
se dice, miren que gracias a este colchón tecnológico que teníamos, o mejor, o a esta plataforma, es que pudimos transitar con otra solvencia la pandemia. Pero obviamente nosotros somos el país que mejor conectividad tiene en todas sus clases sociales y eso lo diferencia a Uruguay del resto. Bienvenido, perfecto, pero seguimos teniendo problemas gravísimos. Entonces yo lo que digo es, los problemas que está planteando, los cambios institucionales que plantea el LUC no van al centro. El centro tiene que ser dejar jugar el partido para que mejore. Si lo vamos a estar trancando los 6 meses, no hay partido que se pueda jugar. Yo creo que hay que darle espacio a que las cosas se hagan. Un apunte, una estadística importante. Desde que se aprobó la ley pasada de educación en el 2008, la del Frente Amplio, hasta ahora, ¿sabés cuánto aumentó la asistencia de los chicos de 4 y 5 años a la escuela? 0,6% en 12 años. Y otro tema, todo lo que quiere hacer el gobierno con educación está acá. Por primera vez se le presentó al Parlamento el Plan de Política Educativa Nacional para el quinquenio. Está colgado en el sitio web del Ministerio de Educación y Cultura con un grado de detalle punto a punto para cómo recuperar realmente la fortaleza en la educación. Me parece que es un gobierno transparente que informa. Yo insisto que si recortamos 56 millones de dólares más el recorte anterior y que de esos 38 millones de dólares son salarios, pero eso es la LUC. Tiene la traducción, eso tiene que ver con la calidad educativa, lo que estamos discutiendo. Bueno, no, pero estábamos hablando de los artículos a derogar en la LUC. Son horas docentes, esas horas docentes son menos extensión, menos tutorías para los más pobres, que son el acompañamiento que necesitan para reinsertarse. Acá está todas las tutorías que van a dar los más pobres, los sistemas para vulnerables. Para las tutorías se necesitan docentes que cobren. Y para eso se necesita plata en la rendición de cuentas. Que esto es todo verso. Y no hay plata en la rendición de cuentas. Nos vamos a la pausa. Después venimos con esto de la autointerpelación. Estoy tentado de pedirles otro numerito para el segundo tramo del programa. Pero va a ser distinto. Estás engolosinado. Estoy engolosinado. Porque, ¿cómo califican esto de la autointerpelación? En fin, lo que propuso ahora el oficialismo, interpelando al ministro de Industria, al presidente Antel. Ustedes conocen el tema. No, lo hizo Luz primero. ¿Perdón? Luz fue el abanderado. Claro, con aquello vinculado sobre todo a UPM, ¿no? Exacto. A los contratos de UPM. Vamos a la pausa, seguimos adelante en instantes. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Seguimos adelante en esta edición de Todas las Voces. Permítanme seguir jugando con esto de los numeritos. 1 es deplorable, digamos, muy negativo. Y 10 es excelente. ¿Cómo se juzga esta actitud del oficialismo en interpelarse a sí mismo, según lo entienden todos? Vamos a escuchar ahora un disparador. Allí habla Gandini de la necesidad de darle visualización o visibilidad o trámite parlamentario a estas circunstancias vinculadas al proyecto, a la construcción y a la gestión del Antel Arena. ¿Cómo lo evalúan nuestros panelistas a esa decisión del oficialismo? Lo veremos luego de este disparador. La Cámara de Senadores, por 16 votos en 28 presentes, aprobó el llamado al ministro de Industria, Omar Paganini, y al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, por la decisión, construcción y administración del Antel Arena. La llamada autointerpelación será llevada adelante por el senador Jorge Gandini y, según dijo el legislador, se trata de darle estado parlamentario a todo lo vinculado al complejo multipropósito que ya viene envuelto en la polémica desde hace años. Sobre una de las frases más mencionadas, tras conocerse esta decisión, el senador Jorge Gandini en su cuenta de Twitter escribió: ¿nos interpelamos a nosotros mismos? No, obvio que no. Usamos este recurso parlamentario para saber, conocer y hacer conocer todo el caso Antel Arena. Ojalá pudiéramos interpelar a COSE, dice Gandini. Haremos las preguntas, el gobierno dará toda la información, el Frente Amplio podrá responder. En la oposición hablan de circo, de una estrategia para distraer el debate por la LUC. Así lo reflejó, por ejemplo, el senador Oscar Andrade. Escribió en la red social Twitter: bancada del gobierno interpela al gobierno, con el único objetivo de golpear a las empresas públicas y en un desesperado intento de que los medios le den espacio al circo.
se podía convocar a las autoridades a comisión, pero no. Es claro que las 800.000 firmas producen nervios, concluye Andrade. A todo esto, Antel presentó hoy una demanda ante la Fiscalía basada en las conclusiones y en el estudio de las 2 auditorías realizadas. Se habla de un costo que triplicó lo estimado inicialmente. También se dice que un espacio así era necesario. Se considera que hubo por lo menos despilfarro de recursos públicos, esto lo dice el oficialismo, y que hay espacios oscuros que deben ser aclarados. Desde la oposición, en particular Carolina Cose, entiende que hay una persecución política y una obsesión de algunos sectores del Partido Nacional con desarmar a las empresas públicas y en particular Antel. ¿Cómo se valora esta actitud del oficialismo llamando a sala al ministro de Industria y al presidente de Antel, Eduardo Brenta? Viste que puse, cuando la calidad democrática puse 7, creo. Sí. 7 o 8, no me acuerdo. 8 O sea que- 8 pusiste. 8. O sea que hay un 2. En este caso voy a poner esto. Ah, un 0. Un cero. Redondito. O sea, si hubiera un número negativo... No sé si me quedó muy redondito, pero es un 0. Si hubiera un número negativo, también apelabas al número negativo, un menos... No, está bien, el 0 es suficiente. Bien. Me parece que realmente utilizar este mecanismo del autollamado, porque es un legislador del gobierno que llama a un ministro del gobierno, me parece que en un ámbito en el cual estamos en la ampliación de la denuncia penal. Lo que sucedió hoy es la ampliación de una denuncia penal que ya lleva otra ampliación y por lo tanto está en el ámbito de la justicia. Me parece que no es el Parlamento, no es la historia del Parlamento, no hay historia respecto a esto. Eso no quiere decir que uno no pueda innovar, ¿no? Pero en este caso me parece una innovación negativa, porque francamente, en todo caso, sería la oposición la que históricamente ha cuestionado a los ministros, vienen a sala, explican, etcétera. Esto tiene consecuencias o no. En algunos casos, Wilson Ferreira Lunate, ¿no? Hizo caer ministros, por ejemplo, en su momento, no teniendo la mayoría del Partido Nacional, ¿no? Por lo cual, me parece que ese es el régimen y el mecanismo adecuado. Esta convocatoria se podría haber hecho en otro ámbito, se puede hacer en un foro, en cualquier lado, o en el Parlamento mismo, en un ámbito de comisión general o en lo que fuere. Me parece que recurrir a la interpelación es rebajar la calidad democrática de un debate que tiene que tener otra altura y que además ya está ubicado en el ámbito de la justicia. Hoy escuché, entre noche 4, al abogado de la... Bordes. Al abogado de Antel, contratado hace pocos días al abogado de Antel, el cual manifiesta que hay indicios de acciones delictivas. Bueno, veremos cómo le va, ¿no? Si le va bien o si tiene que responder por esas palabras. Bien. Voy a ver Dale. con Está levantando la mano, Pancho. Yo quiero jugar 10. Ay, pará. Para ir a la otra punta. Y podemos mirar. Mirá. ¿Podemos decir que somos mellizos No, hoy? lo que no hay son casualidades, ¿no? Ninguna casualidad, ¿no? No, pero A mirá, ver, fundamente. vamos a fundamentar. Primero, cuando algo pasa a la justicia, no quiere decir que se agoten allí todas las responsabilidades. En política hay 4 tipos de responsabilidades: las políticas, las administrativas, las civiles y las penales. Aquí estamos en el Parlamento, en la casa de las responsabilidades políticas. Yo soy formado en el liberalismo francés y a mí siempre me enseñaron que lo mejor siempre es que el Parlamento sea la caja de resonancia de los temas políticos del país. Y por supuesto que en ese sentido, que haya un ministro que vaya a explicar cosas al Parlamento, sea en interpelación, sea en comisión, me parece bien. Me parece que eso no es un circo, por el contrario, el circo sería estar en la opinión pública y evitar ir al Parlamento. El Parlamento permite a todo el mundo tener las mismas posibilidades de explicarse, Claro. tener las mismas posibilidades de argumentar. ¿Coincidís, de plantear... que es una innovación, si No, se para quiere? nada, para nada. ¿No? El Partido Colorado, cuando fue mayoría, llamaba a sala a sus ministros también. Wilson Ferreira, ya que lo traen a colación, cuando hizo caer En el caso ministros, de es porque Wilson, parte sí, del Partido pero- Colorado no apoyaba a los ministros de Pacheco. O sea que sí, por eso no hay ninguna innovación. Lo que hay es una lectura parlamentarista del sistema político. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Parlamento se pone en el centro de la escena política y dice: yo quiero que venga el ministro a explicar. Por supuesto que lo que tiene que explicar son cosas que hacen a la administración anterior, pero claro que sí. Pero también es cierto que importa explicarlas porque hubo un secreto que se fijó durante muchos años y que se rompió ahora por parte de las autoridades de Antel, por ejemplo, con relación a los gastos de la Antel Arena, que es muy bueno que esté en el Parlamento, que el Frente Amplio defienda su posición, que los partidos de la coalición republicana también lo hagan. ¿Qué hay de malo
malo en ello. A mí me parece fantástico, por eso puse un 10. Vamos a tu melliza de puntaje. Bueno, y nos queda en secreto hasta que se revele la incógnita el número de Fernando Santuló. No debe sorprender que hayamos puesto el mismo puntaje, claro. porque les voy a hacer una... A ver, ¿por qué crees que es, Eduardo? Es porque fuimos al mismo liceo, el liceo francés. Y tenemos, es más, éramos compañeros de clase. Y seguramente son hinchas del mismo equipo de fútbol, ¿no? De Nacional. Bueno, Mirá, yo también. Yo soy bolsa también. Bueno, pero la cuestión es, acá se está haciendo uso del artículo 119 de la Constitución que permite que los parlamentarios llamen a ministros a pedir información. ¿Y por qué me parece muy relevante que estén llamando a pedir información? Porque han sucedido cosas muy graves. Acá hubo una Junta Anticorrupción que presentó un informe donde decía que había violación de principios y normas de conducta. Hay una auditoría que muestra que una Antel Arena que pretendía que se costara 40 millones de dólares, terminó costando 120 millones de dólares. Hay un tribunal de cuentas que observó cada compra realizada en el marco de la Antel Arena. Hay cuestiones lo suficientemente graves y relevantes como para que se traten en el Parlamento. Y la última vez que esto se trató en el Parlamento con la interpelación a Carolina Cose, todo esto no se conocía. No estaba el informe de la Junta Anticorrupción, no estaba la auditoría, no habían hecho renunciar al integrante del Frente Amplio en la Junta Anticorrupción y además se había declarado secreto todos los detalles y recién este gobierno levanta el secreto. Entonces, sin lugar a dudas, es muy relevante que esté en el Parlamento. Fernando Santuló. ¿Qué pusiste, Fernando? Discúlpame. La humildad de los grandes. Pero además yo no soy ni de Peñarol ni de Nacional. Qué bien que siento estuviste, mucho. porque nos sorprendiste a todos. ¿No sabés o no contestás? Ninguno, no es lo mismo no saber que no contestar. Podría haber puesto NDI, no demuestra interés también, pero en realidad preferí esta que funciona en los Ahora, formularios. le va a pasar a la gente. Está bien, si me permitís, Sí. para darte pie además a tu intervención, no demuestro interés. Lo que sucede es que muchas personas en este momento se deben estar preguntando, ¿y no es relevante acaso que tome estado parlamentario y que se conozca absolutamente todo lo que tenga que ver con un desfasaje de tal magnitud, de pasar de 40 a 120, por ejemplo? Sí, sin duda. Ahora, el Parlamento tiene distintos ámbitos para tratar estos temas, como también lo ha tenido en las otras interpelaciones anteriores. Yo recuerdo en este mismo programa haber conversado acerca de que se estaba tironeando el uso de la interpelación, sabiendo que no tenés... Pero vale para un lado solo. Claro, que no tenés una mayoría, entonces está generando una especie... Yo creo que el Parlamento podría ser una caja de resonancia sin necesidad de ser un circo mediático. Dicho lo cual, me parece que tanto las interpelaciones anteriores como esta tienen el efecto de querer generar un evento público, una situación de exponer... que tiene más que ver con eso, con exhibir el problema hacia afuera. Si vos querés tratar este tema, tenés las comisiones parlamentarias correspondientes. Es decir, y lo mismo pasaba con las otras interpelaciones. Por eso mi no sabe, no contesta. Yo tengo la impresión de que no es seguramente el mejor uso que se le puede dar a las interpelaciones, como tampoco fue el mejor uso antes. Ajá. Me gustaría ¿sí? aclarar una cosa que tiene que ver con las cifras, ¿no? Claro. Laura mencionaba que la ingeniera Cose fue interpelada por el actual ministro Mieres en el año 2018. Eso motivó, luego de la interpelación, un pedido de informes al Tribunal de Cuentas de la República. Estamos hablando hoy de la calidad democrática y el rol, ¿no? De los distintos organismos. Por lo tanto, el Tribunal de Cuentas es un organismo, en mi opinión, muy respetable. El Tribunal de Cuentas emitió un dictamen sobre, lo tengo acá, y lo firma el ingeniero Ruperto Longo, de clara tradición nacionalista, ¿no? Blanco de toda su vida, director del LATU durante muchos años. Y en ese, donde no hay nada absolutamente secreto, está acá, es público, está en la web, lo pueden buscar tranquilamente, se habla de una cifra de 85 millones de dólares y se explica por qué se pasó de esa cifra inicial a la cifra de 85 millones de dólares, que incluye todas las áreas circundantes de la arena, todas las obras que se hicieron, el Auditorio Canario Luna, la cancha de la baby guandería, fútbol. La cancha de baby fútbol, La primera etcétera, cifra etcétera. fue 40. O sea, no hay... En 2018 ya Perfecto. 85. Esta cifra- En la auditoría 120. No, la auditoría, No hay discusión. la auditoría carece, en mi opinión, totalmente de seriedad, suma números que no tienen nada que ver, inclusive llega hasta a contabilizar cifras de este gobierno.
Y la las auditoría observaciones que y presenta. todas las Y las observaciones del Tribunal de presenta Cuentas, al el cual le Tribunal tenés de tanto Cuentas respeto. tiene que ver con la contratación directa de una empresa. Porque Antel contrató directamente a una empresa. Ahora, ¿sabes cuál es la empresa? La empresa es ITC. ¿Sabes quién es el dueño de ITC? 100%, Antel. Entonces la contratación directa Todas es las, a Antel, todas las compras de directas Antel. fueron observadas. Y todas las compras posteriores, que Laura dice que fueron todas observadas, son todas observadas por esa razón. Discúlpame, Porque Laura son dice no, realizadas- lo dice un informe de auditoría y lo reafirma. Lo dice un informe de auditoría La Junta Anticorrupción, de que una te vuelvo empresa a leer. privada, no lo dice el Hay informe de violación auditoría de principios. Pricewaterhouse, Pero tú que se hace todos los ¿Tú años. desconfías de la Junta Anticorrupción? De la Junta Anticorrupción, esta actual Junta Anticorrupción, Sí. que no investiga nada, nada. Por eso es que hicieron renunciar al ¿Investigó miembro esto? del ¿Investigó Frente esto la Amplio Junta Anticorrupción? y dijo que había una O yo te violación de invierto la pregunta. principios y normas ¿Tú de desconfías conducta. del Tribunal de Cuentas? ¿O del ¿Pero ingeniero qué Long? ¿Qué estás diciendo ahí que no hayamos dicho? ¿Que hay un sobrecosto enorme en el porque tú Antel manejás Arena? 120 millones de dólares. Acá dice A ver si que ahí 85. dice 85, la auditoría 120. Y discúlpame, tomemos por un momento por cierto lo que vos decís. se explica por qué, Que se ¿no? haya gastado el doble, ¿no te parece No, llamativo? no me parece porque está explicado. Está ¿Y no explicado te en el parece que es un informe del tema Tribunal- relevante No, pero acá no es un para problema poner de arriba si de me la parece mesa? o no me parece. A mí sí, a mí No, me pero parece. Perdóname, Laura, no es me parece o no. ¿Cómo que no? Que está fundamentado. Si yo hago el baño de mi casa y gasto $5.000 más y no hago nada, no está explicado. ¿Sabes cuál es la enorme Acá está el diferencia? Que tú explicado. el baño de tu casa lo haces con tu dinero. No, eso ni hay que El hablar, Antel Arena ni se hay que hace con hablar, dineros ni hay que públicos. hablar, y se y por eso- requiere trabajar con las normas Y por de eso ética interviene el Tribunal de Cuentas. y de transparencia Perfecto. absoluta. ¿La Junta Anticorrupción investigó en base al informe del Tribunal de Cuentas de la República? No. Intervino en base a un informe que hizo una empresa privada que casualmente no coincide con el informe que año a año hizo una empresa del prestigio de Pricewaterhouse. Y agrega elementos, hasta junio del 2020, te lo puedo mostrar, en los cuales adjudica intereses adjudicados a la obra que se están pagando ahora, como tantas otras cosas, se pagó Pero antes tú, a ver, de un gobierno a otro. vos lo que dices es incorrecto que se haya gastado más. Se gastó más. O el Tribunal Pero, de Cuentas observó todas las A ver, compras, si sí. me permiten, no digo, se para hizo licitaciones ordenar para un poco el comprar, debate, sí. si no No, queda en no, no. queda en un Sí, es dialogado. verdad, Queda- es cierto. queda en un Hubo dialogado. licitaciones Queda en para- un dialogado y me parece relevante también, en todo caso, darle participación a otros dos calificadísimos panelistas. Porque también aquí, más allá de esta cuestión Atento a cuantitativa, hay un aspecto que tiene que ver o que se configura como fallas éticas. Y de hecho, en la denuncia que se adjuntó hoy a las auditorías, el informe de la Junta de Transparencia de septiembre de este año, en el que vos no creés, Eduardo, No, porque se basa en el informe de auditoría se ese. constató violación a principios y normas de Eso conducta fue lo que yo leí. que pueden configurar falta administrativa. ¿Algún Exacto. apunte más sobre esto, Fernando? No, un apunte que me parece interesante sobre el tema de la JUTEP, ¿no? Que también en algún momento lo hemos tocado. Sí. Me parece muy bien la tradición parlamentarista de los amigos educados en el Liceo Francés, pero también me parecería importante darle la necesaria autonomía que necesita la JUTEP para poder, es decir, trabajar estos temas. No solamente está bien mostrados en el Parlamento, el trabajo de la JUTEP es un trabajo muchísimo más constante. Yo tengo la sensación, a la luz de lo que han sido los cambios negativos en el financiamiento de la JUTEP y una cierta dependencia del poder político, Sí. que no va en la dirección de darle la Obviamente, autonomía necesaria a la JUTEP. Sí, No Pancho. había sobre que esto. gastar nada de 85 millones de dólares o de 120 millones de dólares en una Antel Arena había que hacerlo. en un país que precisa dinero en otras cosas, como por ejemplo en la educación, como por ejemplo en infraestructura distinta a la Antel Arena. Ese es el problema de fondo además, y ni siquiera nunca terminamos de abordar. ¿Acaso es prioridad gastar 120 millones de una Antel Arena? Por supuesto que no. Que además, desde el primer minuto se supo que no iba a poder rentabilizar esa inversión porque da pérdida sin parar. Entonces ese es un problema también muy grave del Uruguay, Ahora, del despilfarro de los dineros públicos. Tengo que hacer una pausa. ¿Cuánto vale hoy en Antel Arena? Más o menos 30 Nada. millones, ¿no? El valor en libros está calculado, sí, creo que en alrededor de 40. 40 millones de Pero dólares. hay un aspecto muy importante en la Antel Arena, ¿no? Que no es un paquete que uno debe haber aislado de todo lo que tiene que ver con conectividad, rol de Antel, producción de contenidos. Hay que mirar un poquito el mundo, cómo funciona este mundo en ese aspecto. Pero ese es el mundo que te dice Funciona que hoy gracias sale a Antel. 40, ¿no? Ese es el mundo mundo en el Antel. cual Antel debe, en mi opinión, jugar, salvo que querramos que Antel no esté más, ¿no? Esa es una posibilidad, porque de hecho ya asistimos a eso.
Hubo un plebiscito en el 92 acá. Pero no, Eduardo, pero es un disparate decir que Antel no iba a estar más en el Ya me plebiscito del calificás 3 veces de 92. disparate. Pero Es es un cierto que disparate, yo fui a la escuela de Eduardo. Ecuador, no fui al liceo francés. Está bien, se nota, pausa, Eduardo, la se nota. pausa. Francamente Se nota, se nota. Venimos en un ratito. Eso es clarísimo. Ingresamos en el tramo final de Todas las Voces. Hay quien estábamos en el segmento anterior diciendo que muchos pueden llegar a interpretar que esta convocatoria al ministro de Industria y al presidente de Antel por parte del oficialismo puede llegar a ser un distractor para distraer la atención concentrada en el debate sobre la LUC. Ahora vayamos a otro asunto que tiene que ver con el debate de la LUC. De hecho, aquí mismo en Todas las Voces comenzamos hoy hablando de la educación, vinculada obviamente a esta reforma o mejor dicho, a este referéndum que se pretende por parte de la oposición. Y después está este asunto de los combustibles. ¿Qué dicen desde el lugar de la oposición? Que el no aumentar los combustibles ahora es, acá está, mirá, la placa que me presenta la producción, es una manera de dilatar un aumento que debería operar desde ahora para no, digamos, entorpecer la actitud del gobierno en la defensa de su ley. Sabes que en realidad es cierto que la oposición dice eso, pero también lo dice el pistero de la estación de servicio donde yo he hecho Nasta, así dice lo mismo. ¿Qué te dice? Lo mismo. Dice, por suerte hasta marzo no va a haber aumento, porque en realidad se vota el referéndum en marzo y en abril viene el aumento. Ese es el razonamiento que hace la gente, bastante obvio. Yo escuché al presidente de ANCAP, cuyo nombre lamentablemente no recuerdo, Stepanisic, en el cual él dijo que en función de los ahorros y demás, la venta, le faltó agradecer, ¿no? Sí, que la espalda de ANCAP le permite que la aguantar interconexión eléctrica que se hizo con Brasil, la conversora, que en algún programa de este canal se dijo que la conversora en realidad no sirvió para nada, era tanto parte del despilfarro público que se hace de los dineros públicos. Ahora nos permite exportar decenas de millones de dólares a Brasil, eso que no servía para nada. Bueno, eso teóricamente sostiene lo que la LUC dice, que es que cada 2 meses hay que evaluar. Es cierto que no es vinculante, todo bien, no hay problema con eso. Pero es cierto que lo aplicaron y calcularon que en función de eso impactó sobre la recolección de firmas. Ese es el cálculo, no hay mucho misterio en esto, me parece que vamos a coincidir todos. Entonces, en función de esto se posterga. Se defiende la LUC sin aplicarla. Ese me parece que se defiende la LUC sin aplicarla. Ahí está. No vamos a coincidir, Eduardo, discúlpame, qué pena. Va a coincidir el liceo francés. Yo creo que la LUC establece muy claramente y de manera muy transparente cuál va a ser el precio de los combustibles en Uruguay. Sí. Dice, el precio de los combustibles va a depender de 2 cosas. Va a depender de lo que costaría importar combustibles y de un sobrecosto que tiene ANCAP, porque ya sabemos lo ineficiente que ha sido ANCAP y los sobrecostos que tiene la planta de Portland, los hornos tirados, los gastos extra. Al primero se le llama precio de paridad de importación, al segundo se llama factor X. 2 pesos 67. El factor X 2 pesos es 67. de las ineficiencias que tiene ANCAP y es de los costos extra que tiene ANCAP. 2 pesos Ahora, ¿sería 67. justo que del mismo modo que las ineficiencias de ANCAP se le trasladan al precio de los combustibles, no se le traslade cuando ANCAP tiene ganancias extra, que es lo que está pasando ahora? Eso es lo que hacía el gobierno del Frente Amplio. Rebajamos. El gobierno del Frente Amplio, entre 2014 y 2019, ANCAP recaudó 860 millones de dólares extra y no se trasladó el precio de los combustibles. Estaba fundida Este gobierno, ¿qué está haciendo? Ser muy transparente. Es decir, el precio de importación aumenta, pero lo que son los sobrecostos de ANCAP, gracias a que le estamos vendiendo energía a Brasil, tenemos ganancia extra y esa ganancia, ¿a quién se la doy? Al bolsillo de la gente y del sector productivo porque queremos que la economía se reactive. No incumple un mandato técnico Para en nada, función al de una contrario, vocación política. Al contrario, cuando hay sobrecosto te lo tengo que pasar, cuando hay ganancia no te la tengo que pasar. No está Sería incumpliendo absurdo. la LUC. Por supuesto que no, yo comparto está siendo eso, más transparente. Comparto totalmente, estamos de acuerdo. A ver. Como hay ganancias, hay que rebajar los combustibles. Subieron 28% los combustibles en este periodo. Como Y lo te puedo rebajaron mostrar- ahí cuando recaudaron los y te 860 puedo- millones. No, pero no entiendo cómo recaudamos 800 millones si ANCAP estaba fundida y ahora da ganancias. A ver, Fay. Mira, Está el raro. sistema del combustible arrancó mal parido. Ajá. Porque ¿Viste? el problema es así. No, pero espera un poquito. No te pongas ansioso. ¿Por qué arrancó mal Estás parido? más cerca de Brenta que de Rafa Sí, en esta No, no es circunstancia. eso, es mucho más
Sí, es mucho más sencillo, complejo. más sencillo. Ah, Mirá, mirá. es así. Se pusieron de acuerdo en el Parlamento la oposición y el gobierno, es decir, los senadores y diputados frente amplistas y los de la coalición republicana, en votar esto en conjunto. De hecho, el Frente Amplio votó estos artículos. ¿Por qué? Pará. Al votarlo, se dijeron todos en el sistema político, hay confianza en esto, vamos a poder implementarlo sin ningún problema. Aparece el PIT-CNT, aparece FANCAP y dice, no, esto no sirve, tenemos que ir contra el gobierno, y como son los que mandan, hacen que el Frente Amplio eche para atrás en su base parlamentaria y vaya a la dimensión social y diga, está bien, me desdigo de lo que voté en el Parlamento y ahora estoy argumentando en contra de lo que voté en el Parlamento. ¿Qué confianza? ¿Cómo puede sostenerse un sistema, políticamente hablando, que arranca con esa base y después la oposición pasa a denostarlo cada vez que puede? Vergara, el propio Rubio, todos los que en algún momento votaron, ahora dicen que no. Igual que hicieron en el 2003, 2001, con la asociación de la ley de ANCAP, que la redactaron junto con el oficialismo y después la mesa política del Frente Amplio dijo no la voten, y entonces no la votaron y adhirieron además a un referéndum. Es muy complicado así, por eso digo que está mal parido desde el inicio. Bueno, ¿no sabe, no contesta de vuelta? No. No, pero yo creo que este es un tema, que me corrija Laura que es economista, pero el combustible suele ser una suerte como de variable de ajuste político que se utiliza. Durante muchos años y ahora no. Pero lo que voy es, yo tengo la sensación de que es... se podrá ver como oportunismo, o como... No oportunismo, como... Sí, oportunismo, es decir, bueno, hago un cambio de criterio para que no me afecte mi campaña. Claro. Y yo diría que no es la primera vez que se hace eso con el tema de los combustibles en ningún sentido. Es decir, el combustible ha sido utilizado como herramienta cuando se ha intentado acomodar los zapallos en el carro en una dirección o en la otra. Y eso lo han hecho todos los partidos políticos. No es una cosa que esté haciendo en este momento en particular. Estoy de acuerdo, sí, en que a mí igual me resulta muy confuso ese mecanismo de ir cambiando, en el sentido también, algo que mencionaba Eduardo hace algunos programas, para quien depende del combustible. Es imposible. A futuro, ¿no? O sea, tiene que establecer unos gastos que va a hacer a futuro. Este procedimiento puede ser transparente, pero trae algunos inconvenientes complicados al usuario final. Dicho lo cual, yo no veo cuál es el problema de decir, están usando esto para una campaña. Y bueno, es política, yo qué sé. Claro. Pero es política, entonces lo que predomina en estas circunstancias es político. Política predomina siempre yo creo en que todo. es transparencia y justicia. Si tengo sobrecosto, te paso el sobrecosto. Si tengo ganancia, te paso la ganancia. ¿Por qué? Porque me preocupa la gente y el sistema productivo. Y queremos que el país reactive y funcione. De hecho, la primera vez que se aumentaron los combustibles con la norma de la luz... ¿Cuánto es lo que deja de percibir ANCAP por esta decisión aproximadamente? ¿Cómo? ¿Cuánto es lo que deja de percibir ANCAP? Por mes estaba recibiendo unos 15 millones de dólares por esa exportación. Entonces se decide trasladar eso al precio al público como ganancia y por eso no se aumenta el combustible. Y a mí lo que me resulta más curioso es que cuando se aumentó el combustible por primera vez bajo la norma de la LUC, todo el Frente Amplio salió a quejarse y decir, ¿cómo en esta circunstancia de pandemia están haciendo esto? No lo tendrían que hacer. Ahora no lo aumenta el gobierno. ¿Cómo no aumentan los combustibles? Pero al final no conforma nada. Cuando hablaba de hacer política me refería en las dos direcciones, también en esa dirección. ANCAP está ganando dinero porque está vendiendo el gasoil a un precio superior a UTE, ¿no? Esto es lo que exporta de energía eléctrica Uruguay. Mirá estas columnas, ¿no? Estos son los que estamos exportando ahora. Gracias al tendido eléctrico, gracias al Mercosur además, porque esa obra se financió con los fondos de convergencia, no sé si recuerdan, el FOSEM, los fondos de convergencia que los países grandes ponían para financiar obras en los países chicos. Eso permitió interconectar a Brasil con Argentina, con Uruguay, y hacer la convertidora que no servía para nada, pero ahora permite esto, la que no servía para nada. Bueno, nos tenemos que... Te voy a decir lo último. Sí, a ver. Lo último que te voy a decir es que todos los aumentos de combustibles, este es el salario, y estos son los aumentos de combustible, en los periodos de gobierno del Frente Amplio. Siempre los aumentos estuvieron abajo de los salarios. Ahora están arriba. Brasil hace años, décadas, que lo que hace es generarse energía en otros países vecinos en su favor. Me hizo gracia porque me hizo acordar la gran, que ahora no me sale el nombre, la gran represa paraguaya,
Y Taipú. Y Taipú, leyeron los Hasta en eso brasileños. te tengo que ayudar. No, entonces ahora que te hagan una... No, porque el Mercosur, que fíjate, pero no, los brasileños hicieron el favor de ellos. Es tan increíble decir que por gracias al Mercosur. No. Y los de Itaipú lo hicieron acá el 70, el 80, vos estás nada de eso. Hicimos un caño con Argentina Muchas gracias también. por eso, muchas gracias por eso. Bueno, muy bien, señores, ha sido muy grato estar con ustedes. Hoy ha La sido verdad picante. Sí, hoy está, como siempre, de lujo. Le doy un 10. Si Un me 10. permiten el programa, Vos tendrías que Muy poner bien, un 10. Ahí está, lo voy a anotar. Bueno, nos reencontramos el próximo lunes. Que pasen todos muy bien. Bueno, Gracias.